Llegó el momento de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted puede leer, entre otros espacios, en unirradiobaja.com. Usted encuentra a Francisco en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente, estimado David, como cada martes, muy buenos días. Aquí, pues nos jugó un poco chueco el clima, un poquito ahí con la garganta lastimada. Sin embargo, ya vamos de salida y con el mejor ánimo. Espero que así sea y que pase pronto. Francisco, ¿de qué viene tu entrega, tu comentario del día de hoy? Pues mira, esta semana nos referimos o tuvimos como punto de referencia una obra, una novela que se publicó pues ya hace casi 100 años, en 1930, una obra que se llamó La Sombra, o se llama, mejor dicho, porque dice un gran amigo a quien admiro mucho, que pues todos los escritores, los artistas en general viven a través de su obra y hay que hablar de ellos en presente. Y bueno, pues La Sombra del Caudillo es una novela que se publica ya en la década de los 30, una obra que pues desde su propio origen fue peculiar, fue única. ¿Por qué? Bueno, porque esta obra escrita por Martín Luis Guzmán, primero fue escrita a manera de, digamos, episodios en diferentes, en un par de periódicos en Estados Unidos, ya que, bueno, pues derivado de la situación convulsa que se estuvo viviendo en ese momento en México, hablo particularmente del ambiente político, Martín Luis Guzmán, quien había sido legislador y quien había simpatizado con uno de los principales opositores del régimen en ese momento, pues tiene que salir del país, se exilia primero en Estados Unidos, allá va a publicar estas episodios, por llamarla de alguna manera, estas partes de la novela. Después va a mudarse a España y en España ya va a hacer el compendio de todas estas publicaciones, va a hacer las adecuaciones, va a hacer la ampliación que requiere y va a publicar este libro. ¿Por qué hablar de este libro en este momento? Bueno, porque es una novela que le debe de interesar a todos aquellos que tienen alguna afinidad por el sistema político mexicano, particularmente por el sistema político mexicano, ya sea de manera académica, práctica o por entretenimiento, pero sin duda alguna es una obra que nos permite entender qué es lo que pasó en México y por qué incluso hoy en día estamos viviendo el resultado de estas épocas tan, insisto, no encuentro otro calificativo que convulsas. Recordemos que México ha sido un país inestable en su presidencia. En todo el siglo XIX pues tuvimos un sinfín de presidentes derivados de que, bueno, había constantes golpes de Estado y cuando se logra finalmente estabilidad, pues va a ser ya a principios de la década de los 20 cuando se retoma estas prácticas del poder a través de la agresión, de la violencia, con la denominada Revolución Mexicana. En fin, se va a lograr ya una mayor estabilidad a partir de la publicación de la Constitución y es en esta época precisamente cuando Martín Luis Guzmán tiene una gran participación y va a empezar a observar y finalmente lo va a plasmar en esta obra que pues va a ser bastante rechazada por muchos de los actores de la época, principalmente por uno de los protagonistas que de alguna manera va a inspirar a Martín Luis Guzmán, que fue Plutarco Elías Calles. Hablar de Plutarco Elías Calles es hablar de un sonorense que fue operador de Álvaro Obregón, un sonorense que va a promover la reforma, una de las primeras reformas constitucionales que permitían, estoy hablando de la Constitución de 1917, no anteriores, que permitió la reelección no inmediata y la ampliación del periodo presidencial de 4 a 6 años. Una iniciativa que había tenido curiosamente aquel contra quienes se levantaron en 1910, don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz
va a ser el primero que va a promover que el periodo de gobierno sea de 6 años, y también va a ser quien promueva primero la reelección no inmediata y después ya la reelección indefinida. Esto es en 1927 y lo va a hacer para que Álvaro Obregón decida regresar después de que ya había terminado como presidente, ya vivía en Sonora, y lo convence de esta manera. Regresa Álvaro Obregón, contiende bajo un proceso electoral bastante, me atrevería a decir yo que hasta escandaloso, violento, peligroso. Va a ganar, y hubiese sido Álvaro Obregón el primer presidente de la época moderna mexicana que gobernaba durante 6 años. Sin embargo, va a ser este propio protagonista, ambos protagonistas de la novela de Martín Luis Guzmán, quienes van a dar origen a un nuevo modelo político mexicano, y va a morir ya siendo presidente electo, muere asesinado. Se dice que por instrucciones de su operador político Plutarco Elías Calles, quien, bueno, siendo presidente todavía, presidente saliente, pero aún ejerciendo el poder, se va a ver en la, entre comillas, penosa necesidad de nombrar a un presidente sustituto, no per se, sino a través de un Congreso que él dominaba, porque él tenía la mayoría de los legisladores. Entonces van a colocar a un presidente. Al final del camino, este periodo se le conoce como el maximato. Van a ser 3 presidentes a lo largo de 6 años, todos bajo la influencia y supervisión directa de Plutarco Elías Calles. ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué hablar de la historia? Bueno, porque como diría el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y tal vez habrá quien lo dude, pero invito a que vean el documental Fraude 2006, cuando el propio López Obrador en los primeros minutos dice que la historia siempre se repite, que la historia es cíclica, pero se repite con diferentes matices. Y a pesar de que en estos días yo logré vislumbrar por ahí a una virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, con un tanto de arrojo, con un tanto de independencia, pues la veo un tanto mermada después precisamente de esta primera manifestación enérgica al tomar la decisión, después de que, recordemos, gana Morena, se da una inestabilidad económica, se da una inquietud bastante fuerte por parte de pues los mercados, por parte del mundo de las finanzas a nivel internacional, y el presidente intenta calmarlos, no lo logra. Al contrario, los altera más al reiterar que la reforma judicial que había planteado y que ya está en el Congreso, pues se va a retomar en septiembre cuando tenga una nueva legislatura y tenga mayores posibilidades de que esta reforma se logre. Bueno, él no lo consigue. Sin embargo, la virtual presidenta electa al parecer logró hacerlo. Lo hizo de una manera mucho más diplomática. Se comunica con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, lo hace en inglés, muestra apertura, muestra diálogo, muestra consenso, algo que a todas luces creo que todos los mexicanos queremos. Sin embargo, y a pesar de que el presidente López Obrador había dicho que no iba a reunirse con su sucesora hasta que ella tuviera la constancia de mayoría, a pesar de ello, una vez que Claudia Sheinbaum da estas muestras hacia adelante, el presidente inmediatamente anuncia que habrá una reunión con ella, la cual se celebra en Palacio Nacional. Los resultados, pues honestamente me decepcionan, me desilusionan, porque este paso adelante que había dado la presidenta electa, pues ahora lo vemos, insisto, mermado. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente ella dice sí, la reforma va como la está estableciendo el presidente, cuando días anteriores había dicho sí, la reforma va, pero a través de un ejercicio de análisis, de reflexión, de participación ciudadana, con foros, escuchando expertos, es decir, una muestra de cómo, desde mi perspectiva, aspira a gobernar la próxima presidente del país. Sin embargo,
embargo, el presidente actual la cita sobre pretexto del inicio de la transición, a pesar de que todavía no existe esta constancia, contradiciéndose una vez más el presidente de la República, y curiosamente, o por lo menos llama poderosamente mi atención, que al salir y las primeras expresiones públicas que hace el presidente de la República en su mañanera es que la reforma continúa inalterada, y la presidenta electa dice: vamos como establece el presidente de la República. Esto pues puede distar de la realidad hasta cierto punto. Lo vamos a ver hasta que ella finalmente se encuentre instalada en Palacio Nacional tomando sus propias decisiones, pero lo que nos queda claro es que sin duda alguna el presidente, a pesar de que dice que se va a retirar y que va a permitir gobernar, no es así. Va a ser protagónico hasta el momento de entregar la banda presidencial, y prueba de ello es no solo el comportamiento de la presidenta electa, sino también de los rumores, los fuertes rumores que hay de la composición del próximo gabinete, con una influencia determinante por parte del presidente. Insisto, el presidente lo dijo hace unos años, hace casi 20 años dijo: la historia se repite con distintos matices, esperemos equivocarnos y que finalmente en esta ocasión no se trate de un Plutarco Elías Calles remasterizado, ni tampoco de un Maximato 2.0. Así es, y creo que todos vamos a estar a esa expectativa, todavía pensando, creo muchos, no todos evidentemente, Francisco, que a lo mejor tenga que ver con este asunto de permitir esta, digamos, esta flexibilidad mientras el presidente siga siendo presidente y ella hacer lo suyo cuando llegue al cargo. Ojalá que así sea, y el tiempo nos dirá. Gracias, Francisco, que tengas un excelente martes, buenos días. Buen día, gracias. Es Francisco Ruiz.